Hola, los saludo con gusto, esperando que se encuentren bien. El día de hoy haremos este pequeño video para explicar esto de la competencia lectora, ya que además de ser uno de los contenidos establecidos dentro de todos los sistemas educativos, es necesario tener un entendimiento óptimo para el desarrollo de nuestras clases. Por lo tanto, hablaremos un poco de lo que es la competencia lectora. La competencia lectora es o aparece siempre dentro de los planes de estudio, dentro de los niveles educativos básicos, desde la primaria, la secundaria y obviamente el nivel medio superior, pero no lo se entiende bien, ¿no? Lo entendemos como leer simplemente o se genera como una especie de taller en el cual aparentemente leemos y vamos avanzando un poco en nuestra vida sin detenernos un poco a reflexionar sobre qué estamos aprendiendo, qué es lo que estamos desarrollando. En primer lugar, cuando se habla de una competencia, debemos de entender que no se refiere al término de competir, ¿no? No tiene que ver con esta otra actividad, sino más bien cuando se habla de competencia, se habla de ser competente. ¿Qué se entiende por ser competente? Cuando se habla de ser competente, más allá de tener el conocimiento sobre algo, se entiende que puedes hacer algo, ¿no? Se entiende como una especie de facultad o recursos que nosotros tenemos para realizar una actividad en el cual estamos preparados para dicha actividad. Es decir, se habla de ser competente para cierta o cual cosa. Entonces, la competencia lectora también parte de eso, ¿no? Ser competentes al momento de leer. Y para ser competente se establecen tres tipos de niveles o tres cosas fundamentales, ¿sí? El saber hacer, que se entiende bajo los términos educativos como el conocimiento, es decir, sabemos leer. La habilidad, ¿sí? Que se entiende como un hacer fácil. Esto se relaciona directamente con el nivel práctico, es decir, qué tanto leemos, cuánto leemos, con qué regularidad leemos, es decir, el hábito que tenemos en cuanto a la lectura. Y finalmente, el querer hacer, es decir, el conjunto de valores o motivaciones que nos llevan a leer. Es decir, nos gusta leer, leemos por cuenta propia o solamente lo que nos dejan en la escuela, ¿sí? ¿Qué tanto valoramos en el sentido de una cosa u otra al momento de elegir si leer o no leer o hacer cualquier otra cosa? Es ahí cuando se desarrolla este tipo de valor. Por eso en los sistemas educativos se entiende como una competencia a un conjunto de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de una actividad. Y como lo podrían ver o pueden consultar en cualquier plan de estudios, así es como se desarrolla hoy en día el aprendizaje o los contenidos dentro de cualquier programa de estudios, ¿no? A través de conocimientos, habilidades y valores. Entonces, cuando hablamos de competencia, vamos a hablar de estos tres niveles. El nivel, a grandes rasgos, nosotros lo podemos definir como, y en un poco reflexionar en cuanto, ¿qué tanto nos gusta leer? Es decir, ¿tenemos el valor? Y no en el sentido de, pues, de, sí, pues sí, sí leo y sí me hace fácil, sino realmente yo coloco a la lectura como una actividad preponderante en un sentido jerárquico con cualquier otra actividad, es decir, me doy el tiempo, busco lecturas, ¿sí? La segunda parte es qué tanto leemos, es decir, qué tanto practicamos el hábito de la lectura, es decir, qué tanto, qué tan seguido, qué tan recurrente nosotros leemos o no leemos, ¿sí? Y finalmente, ¿sabemos leer? A grandes rasgos, esta pregunta parece ser muy sencilla, ¿no? Pero aquí debemos hacer un tiempo a la reflexión. ¿Realmente sabemos leer? Contestamos fácilmente, pues sí, estoy viendo, ¿no? Y estoy leyendo, ¿no? A grandes rasgos. Pero en realidad, ¿sabemos qué estamos haciendo? Al momento de leer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Unos pueden definir, ¿no? Como ser identificando los textos. La RAE misma define como un recorrido visual para la comprensión de lo que está escrito o una comprensión de un significado, un símbolo, o en grandes rasgos, la comprensión de algo. Entonces, en este punto, pues parece ser que es un sinónimo de comprender, pero realmente es un sinónimo, o sea, podemos decir que en vez de decir te comprendo plenamente, decirle te leo plenamente, yo creo que no. En el entendido, la reflexión les pregunto a ustedes mismos, ¿no? ¿Saben leer? La respuesta parece evidente, parece estar
pues sí, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando lees? Y aquí pueden aparecer distintas respuestas, distintas preguntas, distintos cuestionamientos de, ok, sí, ¿no? Pues sí sé leer, ¿qué hago cuando leo, no? Por ejemplo, en un sentido de relación, debemos de primero entender a la lectura, ¿no? En este sentido, como un verbo, ¿no? Es decir, es una actividad, hacemos algo. Entonces, ¿qué hacemos cuando leemos? Para decir que sabemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el sentido análogo que les mencionaba, cuando me preguntan, ¿sabes nadar? Pues yo contesto sí, ¿no? Y me dicen, ¿qué haces al momento de nadar? ¿O qué es nadar? Pues puedo contestar a grandes rasgos, ¿no? Llanamente, decir, pues desplazarse en el agua y flotar. Es decir, incluyo dos acciones al momento de definir una acción determinada como es nadar, ¿no? Sí, porque si solamente flotaría, pues no podría nadar porque solamente estoy ahí. Y solamente me sé desplazar y no sé flotar, obviamente me ahogaría porque pues me tengo que andar desplazando y el cansancio me va a agotar. Entonces, para poder decir que sé nadar, necesito saber flotar y además saber desplazarme. Entonces, digo, ay, pues sí sé nadar, ¿no? O no sé nadar. En el ámbito de la lectura, ¿qué contestarían? ¿Qué contestaríamos, no? ¿Sabemos leer entonces o no? ¿Qué hacemos cuando leemos? En este punto, vamos a definir nosotros a la lectura más del nivel básico, ¿no? Que nos da la rayo, esta cuestión, pues muy simplista, ¿no? A mi gusto, de que simplemente es una actividad comprensiva, pues la podemos definir más ampliamente. En primer lugar, la vamos a definir como una actividad comunicativa que inicia con la identificación del tipo de mensaje, sigue con la captación de la información para terminar con la interpretación y retroalimentación del circuito del lenguaje. Es decir, en esta definición ampliamos un poco más el espectro y esto nos ayudará a identificar plenamente qué es leer, ¿no? ¿Qué hacemos cuando leemos para poder identificar pues esta actividad y saber si sí sabemos leer o no sabemos leer, ¿no? En primer lugar, ¿no? Esta actividad comunicativa que inicia con la identificación del tipo de mensaje, sigue con la captación de información para terminar con la interpretación y retroalimentación del circuito del lenguaje, debemos de entenderla en su sentido mínimo como una actividad. ¿Qué es una actividad? Cuando hacemos énfasis en decir que leer es una actividad, es porque en el sentido cotidiano, ¿sí? Empatamos mucho el sentido de leer con una inactividad. ¿A qué me refiero? Si yo estoy leyendo y llega alguien y me dice, vamos a algún lado, yo le voy a decir, estoy leyendo, voy a decir, no estás haciendo nada, ¿no? Si en mi casa se está haciendo ciertas actividades y yo estoy leyendo, me dicen, ponte a hacer algo, ¿no? O más simplemente, ¿cuándo leemos? Cuando no tengo nada que hacer. Cuando yo doy esta definición, ¿no? De leer cuando no tengo nada que hacer, estoy colocando la lectura en la inactividad, ¿no? En una distracción, simplemente. No estoy haciendo nada y empato a eso de no hacer nada con estar leyendo, ¿no? Pasar el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante entender que estamos hablando de una actividad, ¿no? Aunque no lo parezca. Porque no lo parece, lo digo porque pues no hay un esfuerzo físico, no hay, digamos, simplemente agarro el libro y lo leo, ¿no? Las lecturas sí las leo, pero en realidad pues no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, para hablar de una actividad debemos entenderla, ¿no? Como que vamos a llevar algo de manera consciente, ¿no? Con una finalidad, es decir, sé lo que estoy haciendo. Si no sé lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo, ¿no? Se vuelve un sentido mecánico y es uno de los principales problemas en el ámbito de la lectura, ¿no? En algún punto lo aprendimos, pero ya se ha vuelto mecánico y simplemente voy pasando mis ojos sobre las letras, identifico que son palabras, identifico algunas palabras, pero en realidad lo estoy haciendo de manera muy mecánica, ¿no? Como cualquier otra actividad, ¿no? Que no estoy siendo consciente realmente de que estoy llevando a cabo una actividad, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo un proceso de lectura, debo de entender que estoy llevando a cabo una actividad. Y como para cualquier actividad, se requieren 4 elementos fundamentales, ¿no? En primer lugar, una preparación, ¿sí?
necesito establecer cuáles son los elementos que requiero algo antes de realizar cualquier cosa. Es decir, estar preparado. No sé, hace rato decía yo que se puede empatar con otra actividad que es nadar, entonces para nadar necesito estar preparado para nadar. Es decir, desde el traje de baño y todos los elementos necesarios antes de llevar a cabo una actividad. Piensen en cualquier otra actividad en la cual antes de llevarla a cabo, yo genero las circunstancias permisibles para llevarla a cabo, ¿sí? Desde los elementos que necesito para llevarla a cabo, ¿no? En el caso de nadar, pues el traje de baño, la piscina, ¿sí? Hasta todo el ritual que podemos hacer antes de meternos a nadar, ¿no? Desde ver la alberca, ver dónde voy a estar, es decir, no empiezo algo de manera tan inmediata, ¿sí? Principalmente cuando estoy entendiendo que es una actividad. Yo, el entendido que quiero hacer énfasis es que necesitamos tener las condiciones necesarias. Muchos a veces dicen, es que no pensamos tanto o no es tanto tiempo. No, podemos pensar muy rápido, ¿no? Pero de que nos preparamos, nos preparamos. Hasta en el caso de la lectura, no sé, pues tener los lentes, ¿no? Si es que lo necesito, tener una luz adecuada. Tampoco es el extremo de tener un escritorio, estar en la biblioteca con una buena iluminación. ¿Por qué? Porque si yo le meto muchas condiciones, principalmente espaciales, pues me limita, ¿no? Es que no hay buena luz, es que me voy en el transporte, es que estoy acá, es que estoy allá. Entonces le voy metiendo muchas limitantes. En cambio, la preparación siempre debemos de entenderla como nosotros, estar preparados ante la situación a la cual vamos a enfrentar. Entonces necesito ser consciente de que pues, necesito leer, ¿no? Tener las copias, tener un tiempo, ¿no? Principalmente, que es lo fundamental, darle tiempo. O sea, si yo digo que lo voy a hacer cuando no tengo nada que hacer, en el mundo contemporáneo siempre me mantengo ocupado, siempre voy a estar ocupado. ¿Sí? Estamos sobreexpuestos a una extensa actividad, entonces siempre me voy a mantener ocupado. Entonces, si yo no me hago el tiempo, nunca voy a tener el tiempo. Entonces, siempre determinar un tiempo. Voy a leer estos 15 minutos, 5 minutos. No necesariamente diario, como de niño nos enseñaba, ¿no? Que diario debes de hacerlo 15. No, si yo diario no puedo, pues no, tampoco es que me presione porque sea diario. Puede ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, una vez a la semana, pero sí darle un tiempo, ¿no? Es decir, este tiempo lo voy a dedicar a leer. ¿Sí? Desde ahí yo inicio mi preparación, ¿sí? Bien alimentado, bien hidratado, bien comido, para llevar a cabo la actividad. Si estoy expuesto a estímulos externos, en el cual es que ya me dio hambre, es que ya me dio sueño, pues no lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Entonces sí darle ese tiempo y estar preparado antes de la situación. Segundo, saber por qué voy a llevar a cabo la actividad, ¿no? Es decir, saber cuál es el motivo que me lleva a leer. Aquí es muy importante, ¿no? Porque a veces se confunde. Y pensamos, ¿no? Que, o no reflexionamos en por qué estamos leyendo, ¿no? Muchas personas en una crianza, desde pequeños, se ven obligadas a leer. Entonces, muchas veces ya la lectura la ven como una obligación, ¿no? Y realmente eso no les genera ningún sentido, ¿no? Dicen, es que sí, yo sí leo mucho, ¿no? Pero en realidad, muchas veces leen mucho porque se sienten obligados a leer, ¿no? No lo hacen tanto por gusto, simplemente lo hacen como un ejercicio. Entonces, es muy diferente estar obligado a hacerlo por gusto. Ahora, esto mismo aplica para los niveles escolares, ¿no? Digo, ¿qué tanto leo por gusto? ¿Qué tanto leo por obligación? Entonces, cuando lo hago por gusto, pues la lectura puede impactar más en mí. Cuando lo hago por obligación, puede que también me impacte, pero debo estar consciente, ¿no? Que esta lectura la tengo que hacer y por qué la estoy haciendo. Es decir, en el nivel académico, pues las lecturas van con una causa, es decir, esta lectura la debes de leer para tal tema. Entonces debo de saber cuál es el tema, dónde estoy parado, qué tipo de lectura es, ¿no? Si es de una materia, si es de la otra, qué tipo de profesor me la pidió, cómo se ha trabajado en clases, para saber por qué la estoy leyendo. No puedo leer yo todo igual, que ese es el principal error, que pensamos que leer todo se hace de la misma manera. No, yo debo de saber por qué estoy leyendo este texto.
¿sí? Ya sea por mero gusto, ¿no? Y ahí distinguir qué tanto leo por gusto, qué tanto leo por obligación, ¿sí? Y después, en este caso de la obligación, ¿por qué estoy leyendo? O sea, ¿qué es lo que me está obligando? ¿Qué es lo que busco al momento de leer? ¿Sí? Siguiente es el saber que estoy leyendo, es decir, identificar la acción que estoy llevando a cabo, ¿no? Es decir, un poco se entendería como la metodología, cómo se lleva a cabo una actividad, es decir, cómo lo estoy haciendo. En una actividad, por ejemplo, más práctica, como un deporte, vamos desarrollando o se van desarrollando ciertas técnicas, ¿no? Cómo lo estoy haciendo. Entonces, puedo ir mejorando en estas actividades. En las actividades artísticas, debo identificar lo que estoy haciendo, ¿no? Cómo lo estoy llevando a cabo. Entonces, en la lectura también, ¿de qué manera estoy leyendo? ¿Me estoy distrayendo? ¿Me estoy saltando? ¿Sí? Finalmente, es importante también entender esta parte de esta actividad. Finalmente, ¿para qué lo estoy haciendo? Es decir, ¿cuál es la finalidad de este texto? ¿Cuál es la finalidad de que me ponga a leer? La finalidad, pues no es necesariamente como en general se entiende, ¿no? Vulgarmente, como nutrirte el alma y volverte mejor persona y ser más inteligente. De hecho, no, o sea, la lectura puede que te vuelva con más conocimientos, ¿no? Conocer un poco más, pero de eso a que te vuelvas más inteligente, te vuelvas sabio, te vuelvas erudito y te vuelvas mejor persona, pues tampoco, ¿no? O sea, simplemente es una actividad, ¿no? Y como cualquier actividad tiene ciertas finalidades, ¿no? O sea, yo puedo nadar por entretenimiento, decir, voy a nadar porque me gusta entretenerme nadando, o lo puedo nadar como un deporte, ¿no? Es decir, ya lo veo como una competencia. Puedo tocar la guitarra como entretenimiento, puedo tocar la guitarra ya en un nivel más técnico, puedo tocar la guitarra en un nivel más artístico, es decir, la finalidad también es variable, no nos transforma de un día para otro, ¿no? O sea, eso ya depende de la personalidad. La actividad tiene ciertas finalidades. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mis lecturas? En el caso de las materias, pues finalmente generar un espectro, ¿no? No necesariamente debo de saber qué está diciendo ni tener todo el campo de un sabio de la lectura, ¿no? Sino conocer mis limitantes, decir, ah, pues esta la estoy leyendo pues para sacar cierto tema, para saber ciertas cosas, ¿no? Y la finalidad de este ejercicio va a ser tal o cual, simplemente. Incluso puedo determinar, pero eso sí, regresando, que debe ser consciente, para pasar el tiempo, ¿no? Como un mero entretenimiento. En este caso quiero entretenerme y voy a agarrar este texto literario que me va a ser muy entretenido, ¿no? Durante un tiempo y la finalidad es esa, que me entretenga, no que sea mejor persona, ni que sea más bueno, nada de eso, ¿no? Simplemente me estoy entreteniendo, ¿sí? O simplemente lo estoy leyendo para la materia, ¿no? Ese es mi fin, ¿no? O sea, finalmente, para eso es, ¿no? En el caso de lo que nos interesa. Ahora, esta actividad es una actividad comunicativa, ¿sí? La palabra comunicación proviene del latín comunicare. Esto significa que hacemos partícipe al otro de lo que tenemos, es decir, como compartir algo. El término común significa o se infiere dentro de este término la igualdad o ser iguales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de común, siempre se pueden relacionar con algo igual. Entonces, comunicación la podemos entender como una acción igualitaria, es decir, algo que nos coloca en un mismo nivel, que nos hace iguales. ¿Por qué nos hace iguales? Porque estamos compartiendo algo. La igualdad no es igual a la identidad, es decir, no somos totalmente idénticos, sino estamos en un nivel de igualdad en el cual tenemos los mismos recursos o podemos hacer lo mismo. Entonces, a eso se refiere con el nivel de igualdad. Entonces, en esta actividad comunicativa, en esta actividad igualitaria, al hablar de comunicación, entonces podemos decir que hay alguien que comparte, ¿sí? Hay algo que es compartido y hay alguien a quien se le comparte, ¿no? Es decir, la comunicación se debe de entender en tres niveles, ¿sí? Al que comparte, lo compartido y al quien se comparte. En las definiciones lingüísticas clásicas, ¿no? A quien comparte, ¿no? En el proceso comunicativo se le llama emisor. A lo compartido es a lo que se le llama mensaje. Y al quien se le comparte se le llama receptor. ¿Sí? Ojo con este término. A veces entendemos el término de receptor
como un ente meramente pasivo, pero no. Para ser receptor, el receptor también tiene su propia actividad, ¿no? Y eso es lo que nos interesa en este momento, ¿sí? No nada más somos pasivos, no nada más recibimos, ¿no? Sino el receptor tiene sus propias facultades, ¿sí? O ejerce también sus propias acciones. Estos niveles comunicativos, en el sentido habitual, lingüístico, ¿sí? Que es el canal oral, se le va a llamar a quien comparte el hablante, ¿sí? A lo que comparte como el contenido de lo que está compartiendo, es decir, las palabras o los sonidos que está compartiendo, y a quien recibe el oyente. Y en el canal que nos interesa, finalmente, a quien comparte se le llama texto. Aquí es muy importante entender que nuestro emisor es el texto, no es el autor, ¿sí? El autor trata de generar que el texto se vuelva él, y a través del texto es que él envía su mensaje. Entonces nosotros, como receptores, somos lectores. Y de quien recibimos la información es del texto, no del autor. Esto es muy importante porque después cuando hablamos del circuito del habla, pues se vuelve complicado, ¿no? Porque para poder cerrar el circuito, pues ¿a quién le contesto, no? ¿Al autor? ¿Sí? ¿Cómo? Si ya se murió o no sé quién es. Entonces, ¿cómo puedo cerrar ese circuito? Entonces, lo importante es entender que cuando cerramos el circuito, lo cerramos ante el texto, no ante el autor. El texto se vuelve no nuestro emisor. Y eso es muy importante entenderlo porque como es un proceso comunicativo, en un punto somos receptores y en otro punto somos emisores. Y así como funciona el habla, ¿no? Oral, nosotros aprendimos primero a oír, ¿no? Escuchamos palabras y después hablamos. En un momento oímos, en otro momento hablamos. Asimismo, en un momento somos lectores y al desarrollarnos como lectores podremos hacer textos. Y ese texto tiene que hablar por nosotros mismos. Yo no puedo retroalimentar, yo no puedo decir, es que yo quería decir aquí esto. No, lo debe de decir el texto. El texto debe de entenderse como una transmutación de mi propia personalidad. El texto debe de contestar todas las variantes, todas las preguntas que puedan surgirle a un lector, ¿sí? Sin que yo esté presente, ¿no? Para decir, no, es que mira, que yo quería decir aquí esta o esta cosa, ¿no? No, el texto lo debe de explicar todo, ¿sí? Y esta explicación de todo debe de estar destinado a cualquier lector, ¿sí? No sé, a veces confunden mucho y en sus trabajos escriben como si fuera para mí. Si bien son para mí, no podemos dar nunca por entendido un tema, ¿no? Porque yo puedo entender el concepto de una manera y tú lo estás interpretando de otra manera. Entonces, si hay esa confusión, al momento de que yo lo lea, al entender yo el concepto de una manera y tú al escribirlo y interpretarlo de otra manera, hay una serie de confusiones. Por lo tanto, debemos de explicar cuando estamos interpretando ciertos conceptos, principalmente, pues qué estamos entendiendo, qué es lo que estamos interpretando. Pensar que estamos hablándole a un lector cualquiera, a un lector habitual, para que así mi texto hable por mí mismo y el lector no tenga problemas al momento de enfrentarse con el texto. En este sentido, el circuito comunicativo, que es este que hemos visto muchas veces en nuestra formación académica, ¿sí? Nos coloca a un emisor, a un receptor y a un código en un mensaje, ¿no? Son tres niveles de comunicación. El emisor transmite su mensaje al receptor, el receptor tiene que decodificarlo para poder generar una retroalimentación, es decir, contestarle al emisor. Para entenderlo de mejor manera, vamos a empatarlo, ¿no? Con el canal oral, que es nuestro nivel más inmediato, ¿no? O que más manejamos. Entonces, alguien llega, ¿no? Y habla. Para empezar, el código, ¿no? Debe ser el mismo. El código lo podemos entender en muchos niveles. El más básico será como el lenguaje. Si el emisor habla chino y el receptor no habla chino, entonces no va a poder haber comunicación porque no están manejando el mismo código, ¿sí? En otros niveles podemos relacionar el código con quién te estás dirigiendo o qué tipo de escrito estás haciendo, ¿no? O el caso del emisor.
En el canal oral, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo hablo con mis padres, ¿no? Que cuando hablo con mis amigos. Si yo llego hablando como hablo con mis amigos, ¿no? Con ciertos códigos, con mis padres no me van a entender, por lo tanto no habría comunicación en ningún momento, ¿no? O sea, no saben el código que yo manejo con ellos. Entonces, en el caso de la lectura pasa lo mismo, ¿no? Debemos identificar qué tipo de código estamos leyendo, ¿no? Y cuando escribamos, cuál es el código que debemos manejar, ¿no? No es lo mismo escribir literatura a escribir científico, ¿no? El científico es el empate con lo académico, ¿no? Entonces no es lo mismo. Debo identificar qué tipo de código voy a utilizar, cómo lo estoy manejando, de qué manera lo estoy manejando. Y asimismo, como receptor, qué tipo de código me están enviando, de dónde viene el mensaje, ¿no? ¿Quién es el que lo está escribiendo? Para saber e identificar el tipo de código del cual proviene, ¿sí? Y piénsalo en sentido tan básico. Una palabra puede ser vulgarizada y cuando lo dicen tus padres, ¿sí? Debes de entenderla de una forma y cuando lo digan tus amigos, la entiendes de otra forma y te ríes, ¿no? Entonces, como pasa así tan habitualmente, también en el canal escrito debemos entender esto. Entonces, el emisor lanza ese mensaje, ¿sí? En un código y mediante un canal. Canal, estamos mencionando, los más básicos son el oral, el mimético, el simbólico y el que nos interesa, que es el escrito. El receptor, que es el lado que nos interesa, en el cual nos colocamos, ¿sí? Es decir, el lector lleva a cabo una actividad, ¿no? No nada más está recibiendo palabras, sino lleva una actividad que podemos empezar a distinguir en tres niveles básicos. En primer lugar, ve, es decir, identifica el tipo de mensaje que se le está enviando. Por ejemplo, en un canal oral, lo primero que hacemos es ver cómo viene el emisor. Mi amigo, si de repente viene así como con la cabeza agachada, ¿no? Sí, con la mirada perdida, yo lo veo y digo, este me va a platicar algo triste, ¿no? Entonces me preparo para recibir ese tipo de mensaje triste, ¿no? Ya, cuéntame tus penas. Si viene más alegre, más vivaracho, ¿no? El ojo más abierto, identifico que me va a contar algo gracioso o un chisme, ¿no? Entonces me preparo y yo me pongo del ánimo para escuchar el chisme. Entonces, si yo no lo hago en el canal oral, si yo no veo, por ejemplo, que mi amigo viene todo triste, y en cuanto llegue y me empieza a platicar, yo le contesto, pues déjala, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Y empiezo a cantar una canción o le cuento un chiste, va a decir, ¿qué? No me... Y se va a ir. No va a haber comunicación. No pudo haber comunicación porque yo no pude identificar. Va a decir, oye, ¿qué pasa si es ciego? El ver es esta captación consciente general del exterior. Entonces un ciego empezará a escuchar el tono de voz y dirá, ah, es algo triste. Sí, nosotros mismos, ¿no? Empezamos a escuchar cuando hablan así, y dice, ah, está sufriendo. ¿Sí? Entonces, identificamos. Lo primero que hacemos al momento de recibir un mensaje es identificar. Si yo no identifico de qué manera viene el mensaje, pues puedo romper el proceso comunicativo, rompo la comunicación, rompo la lectura. Este es el punto más importante. ¿Por qué? Porque siempre nos lo saltamos. Cuando leemos, agarramos el libro y venga como va, y nunca identificamos qué estamos leyendo. O sea, nunca sabemos, todo lo leemos igual y recibimos cualquier mensaje como de la misma manera. Entonces, pues no sabemos entonces qué estamos leyendo. Y por lo mismo, pues no estamos leyendo. Porque no estoy identificando el tipo de mensaje que se me está presentando. Simplemente lo recibo como cualquier otro tipo de mensaje. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y por ejemplo, en el nivel más práctico, en el canal simbólico, por ejemplo, que simplemente pueden utilizarlo en el chat cuando dicen algo, ¿no? Y le agregan una carita feliz, es para que se entienda, ¿no? Que se identifique que es una broma. O le ponen el jaja, es para que se identifique que es una broma y que no estás siendo ofensivo. A veces se excede en este nivel, ¿no? Y se disfrazan muchas cosas, pero vaya, en el nivel objetivo textual es para dar a entender esto. Entonces, siempre lo primero que desarrollamos al momento de identificar el, el, el mensaje es esta parte de ver. Y es fundamental para el proceso comunicativo.
Le llamo proceso comunicativo porque es como un caminito, ¿no? Y si no hay uno, no hay dos y no hay tres. Entonces, es muy importante que en la lectura aprendamos a identificar qué tipo de mensaje es el que nos están mandando. El segundo nivel sería el nivel de la comprensión, ¿sí? Que es donde a veces empata, como decíamos hace rato, a la lectura, ¿no? Como comprender o se define simplemente como que estoy comprendiendo algo. Pero, ¿qué es o cómo podemos interpretar la comprensión? Comprender significa saber qué está diciendo, saber qué me dice. En el término del canal oral, es como cuando escucho, ¿no? Y sé qué me está diciendo. Entonces, en el caso de la lectura, ¿sí? Es muy importante saber qué dice, ser objetivo, no si te gusta, tú qué interpretas, tú qué dices, no, es qué está diciendo. Por ejemplo, estos niveles de comprensión son muy importantes, porque puedo yo demeritar, ¿no? En el sentido de la lectura, es que es aburrido. O sea, ¿ya lo leíste completo? No, pues no. Entonces, ¿cómo es que es aburrido, no? Es como ver una serie de 5 minutos y decir, es que serie está aburridísima. No, no la viste, ¿no? Entonces, necesitamos saber qué dice, ¿no? No si te gusta, no cómo tú lo ves, ¿no? Sino ser objetivos. ¿Qué está diciendo el texto? En el canal oral, nosotros, ¿no? En este nivel es cuando escuchamos, ¿no? Estamos diciendo, a ver qué está diciendo mi amigo, ¿no? A ver qué me está platicando, ¿no? Estamos muy atentos, ¿no? A veces a esto. El estar atentos es que me ató, ¿no? El mensaje me ató, tiene mi atención. Y por eso lo estoy comprendiendo, estoy sabiendo qué está diciendo. Pero lamentablemente en la lectura nos cuesta mucho tener esta atención. No atendemos. Y es que no atendemos porque no lo estamos comprendiendo. Un principal error que cometemos, ¿sí? Es pensar que es la repetición ayuda a esto, ¿no? Y muchas personas lo que hacen, ¿no? Es leer el texto. Cuando terminan dicen, no entendí nada. Y lo vuelven a leer, ¿no? Y esto, pues, es un error, porque pongámoslo en otro canal, en el canal oral. Llega mi amigo a contarme sus penas. Y después de una hora de platicarme sus penas, yo le contesto, a ver, platícamelo todo otra vez desde el principio. Me va a decir, no manches, o sea, todo lo que te platiqué, ¿y quieres que te lo repita todo? Sí, es que no comprendí bien lo que estabas diciendo. Entonces es como absurdo, ¿no? Entonces, pero en la lectura lo hacemos, ¿no? Hasta que terminamos, le decimos, vuelven a platicar otra vez, ¿no? Entonces es como desde el principio. Y pues esto nos frustra, perdemos tiempo, seguimos sin comprenderlo, no nada más estuvimos ahí enojándonos y frustrándonos, ¿no? Entonces, asimismo, como para poder comprender cuando me están platicando algo en el canal oral, lo que hacemos fácilmente es decirle, a ver, espérame ahí. ¿Quién estaba contigo? Ah, ya. Ah, ¿dónde estaban? Voy haciéndole como pequeñas preguntitas, ¿no? A mi interlocutor para que me vaya aclarando, ¿no? El mensaje que me está mandando. Entonces, esto mismo yo debo hacerlo con la lectura, ¿no? Ir paso a paso, ¿no? Y decir, a ver, entendí el primer capítulo, o bueno, para empezar, ¿qué dice el título? Ya. Una vez que tengo el título, es seguir leyendo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué dice el primer enunciado, la primera oración? O ya. ¿Qué dice el primer párrafo? Ya. ¿Qué dice el segundo párrafo? Ya. ¿Cómo se conecta con el primero? Si no, me regreso tantito. Ya. ¿Qué dice el tercer párrafo? Ok. ¿Cómo se relaciona con el segundo párrafo? ¿Cómo se relaciona con el primero? Ok. Cuarto párrafo. ¿Qué dice? ¿Cómo se relaciona con el tercero? ¿Cómo se relaciona con el segundo? ¿Y cómo se relaciona con el primero? Ahora, ¿cómo va el primero al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto? Ok, ya lo tengo. Parece ser que es mucho trabajo, ¿no? Pero para mí es mucho mejor que leerlo 2 veces o incluso 3. Como cualquier proceso comunicativo se debe dar a la primera. Si a la primera no se dio, pues ya no se va a dar nunca. Entonces, creo preferible, en vez de leer 3, 4 veces, a leerla una vez haciendo estas pausas, ¿sí? Estas pausas tampoco es que sean tan exageradas como quedarte pensando a ver qué dicen, ¿no? Simplemente, a ver, defino qué dice el primer párrafo, ¿sí? Y
es el nivel de comprensión que vamos a desarrollar, que es el nivel de ir extrayendo la información, párrafo por párrafo, ¿sí? Para que nosotros podamos eh, comprender qué está diciendo la lectura. Es el nivel que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestras clases, ¿sí? A través de lo que conoceremos y conocemos ya como trabajo de lectura. Es decir, a través de resúmenes, a través de síntesis, a través de paráfrasis, pero principalmente a través del trabajo de lectura directo, que es el subrayado. El subrayado es una herramienta en la cual yo debo ir extrayendo esta información. Es el nivel de comprensión. A ver qué dijo aquí, subrayo lo que dice, o la información principal de ese párrafo. Sí, puede ser una palabra, no necesariamente tengo que subrayar todo el párrafo. Si subrayo todo el párrafo, pues no estoy haciendo bien una comprensión, porque pues, no estoy extrayendo, ¿no? No estoy viendo qué es lo importante. Entonces puede ser una palabra, ¿no? Y así párrafo por párrafo voy extrayendo esta información para poder comprender el texto. Cuando yo lo comprendo, ya puedo llevar a ese nivel de entendimiento. El comprenderlo es cuando ya sé qué está diciendo, ¿no? Y a partir de ahí lo empiezo a interpretar. ¿Sí? Interpretarlo es que lo interiorizo. No necesariamente que yo me vea relacionado, me vea en el sentido habitual, por ejemplo, del texto literario, que me imagine al personaje, no, sino que lo que estoy leyendo tiene un impacto en mí, o digo, ah, pues a mí me puede haber pasado, a mí no me ha pasado, o es decir, lo relaciono conmigo. Y es aquí donde sí puede aparecer me gusta, no me gusta, pues no me gusta, pero se me hizo interesante, ¿no? Y es ahí donde ya lo interpreto. Ya sí lo entiendo. Es decir, entender es cuando tiendo una línea, ¿no? Con el emisor, que sería mi texto, ¿no? Y digo, ah, ya puedo decir que este texto es sumamente aburrido, pues porque no dice mucho, o es muy repetitivo, muy reiterativo, esto ya lo dijo Juan, esto ya lo dijo Abraham, entonces el texto es malo, o el texto es bueno por esto y por esto, ¿sí? ¿Qué es el último nivel? En el caso del canal oral, es cuando nosotros, ¿no? Tiramos esta línea, este puente hacia nuestro emisor. Por ejemplo, llega nuestro emisor y si yo no identifico, ¿no? Ninguno de estos pasos, ni lo veo, ni mucho menos lo comprendo, y llega y le contesto, ¿no? Pues déjala, ¿no? Y él dice, pues ni te he dicho nada, ¿no? O sea, ¿cómo identificaste que te iba a decir eso? ¿No? No hay comunicación en ningún nivel, ¿no? ¿Sí? O antes de que llegue yo le estoy dando una respuesta, ¿no? O yo, es que a mí, ¿no? Ya le estoy contestando, ni me dejaste platicar, ¿sí? Este problema es porque muchas veces queremos entender antes de comprender. Cuando yo empiezo ya a interiorizar o a hacer lo mío, pues no hay comunicación porque nada más estoy hablando yo. No dejé que mi emisor me mandara su mensaje, simplemente contesté. Entonces, en la lectura, pues es más habitual, ¿no? Quiero entenderlo antes de verlo, ¿sí? O comprenderlo. Entonces, pues no voy a lograrlo, ¿no? O sea, es que no lo entiendo. Pues sí, no le estás entendiendo porque no lo has comprendido. Y no lo has comprendido porque ni siquiera lo viste. No identificaste qué tipo de mensaje se te iba a mandar. Entonces, para poder entender algo, necesito primero identificar qué me están diciendo, después comprender, es decir, qué están diciéndome, y después entender. Es decir, ya decir, ah, ya, ahora sí, para mí, para lo que yo busco o quiero, ¿no? En este mundo nuevo que es muy crítico, para mis fuentes, para mis bases, para incluso decir que está mal, pues tomo esto. Pero si no llego a ese nivel, es imposible o no se está llevando a cabo una comunicación verdadera. ¿Sí? Entonces podemos definir que las actividades del lector son estas tres. Verlo, ver el texto, ¿sí? Identificar la forma en que se envía el discurso, es decir, todos los discursos son diferentes, ¿no? O debemos identificar cuál es el tipo de discurso que se me está enviando, ¿sí? Comprender, es decir, saber qué está diciendo, identificar el mensaje de manera objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No qué creo, sino qué dice, ¿sí? Y finalmente entenderlo, que es cuando yo retroalimento a través de mi interpretación, ¿sí? Estos tres niveles es lo que significa leer. Cuando yo cumplo estos tres pasos, es cuando por fin digo, ah, ya lo estoy leyendo. Si no, pues simplemente vi las letras, identifiqué palabras, pero en realidad no lo leí. Para poder hablar de que lo estoy leyendo, debo de cumplir estos tres pasos. Identificar el texto,
para después comprenderlo y finalmente generar un entendimiento. ¿Qué ideas me surgieron? ¿Cuáles son los pensamientos que arrojaron esta lectura? Y a partir de ahí ya puedo decir que lo leí, ¿sí? Lo básico de donde partimos es aprender a identificar los textos, verlos, que conforme nos vamos desarrollando, el ser humano, ¿sí? Somos personas, somos seres que aprendemos a saltarnos pasos, a tratar de siempre ir más adelante, sin importarnos lo que está más atrás, ¿no? Entonces, conforme nos desarrollamos, queremos llegar al último nivel, pero sin pasar los anteriores, ¿no? Entonces, en nuestras actividades cotidianas también lo buscamos, ¿no? Y principalmente al momento de leer. Y es, los quiero entender y voy desarrollando el entendimiento de la lectura. Pero al ir desarrollando el entendimiento de la lectura, me voy olvidando de que antes lo debo de comprender. Entonces, dejo de comprender. Y me olvido que antes lo tengo que ver. Entonces, me olvido de ver. En un nivel procesual, educativo, ¿no? De niños en la primaria, nosotros podemos aprender a ver los textos, ¿no? Y ahí es donde aprendemos a ver muchos textos, muchos y de muchos tipos, ¿no? Es nuestra principal labor, ver textos, identificar palabras, darle secuencia, ¿no? Ver el texto. El siguiente nivel lo desarrollamos principalmente en la secundaria, que es la comprensión, que es donde nosotros las lecturas principalmente las desarrollamos con trabajos de lectura. Nos piden hacer resúmenes, nos piden hacer subrayados y finalmente el objetivo de la comprensión sería pues la extracción de la información concreta del texto, que es un cuadro sinóptico, ¿no? Es decir, sacar la información en una especie de esqueleto, que es este cuadro sinóptico, mapa conceptual, o estas actividades que desarrollamos. Y finalmente, en el nivel ya de medio superior, buscamos, ¿no?, el entendimiento, ya poder generar la retroalimentación, desarrollar un criterio propio hacia la lectura y despertar el gusto para buscar nuevos materiales informáticos, nuevas formas de lectura, nuevos textos. Pero el problema es que al ir avanzando en este proceso, no entendemos que es un proceso, pensamos simplemente que son niveles. Entonces ya llegamos al nivel del entendimiento y ya no paso por los otros dos, entonces ya no los veo, ya no los comprendo, digo, qué flojera subrayar, qué flojera extraer información, qué flojera ver un resumen, ¿no? Ya trato de entenderlos directamente, entonces, como trato de entenderlos, pues trato de hacer el 3 sin hacer el 1 ni sin hacer el 2, entonces es el primero. Entonces nos regresamos al nivel básico, al nivel primario, verlos. Y vamos a ver la importancia que conlleva esto. El ver un texto es identificar principalmente la forma en la que viene el mensaje, como yo decía hace rato, en el canal oral, de qué manera viene, ¿no? Su voz, estos elementos formales nos indican qué tipo de mensaje vamos a recibir. En el canal escrito no es la excepción, debemos de ver la forma. Entonces, se dividen principalmente en 4 formas, que son las llamadas formas discursivas. Es importante saber esto porque si no, no identifico y vamos a ver cuáles son los principales errores. La forma básica es la narrativa, ¿sí? Cuando hablamos de una narrativa, estamos hablando de una secuencia, ¿sí? Una secuencia es un desarrollo temporal, ¿no? Tiene un principio, tiene un fin. Esto, como tiene un principio y tiene un fin, inferimos siempre a un quién. Quién inicia, cómo se va desarrollando y cómo terminará. Ya sea en un personaje, ya sea en una cosa, ¿no? Cualquiera, ¿sí? Y esta es la forma habitual de la comunicación escrita. Es decir, es la manera en que aprendemos a leer. Aprendemos a leer a través de textos literarios, ¿no? Los textos literarios principalmente cuentan con esta forma narrativa. Entonces, nos piden secuencias, identificar cómo empezó, cómo termina, ¿no? Buscamos que termine, ¿no? El famoso fin, ¿no? Y nos enseña, ¿no?, a imaginarnos el personaje, que es precisamente el quién desarrolla esta actividad, cómo se va dando, cómo todo esto, ¿no? El problema es que como nos habituamos a esta forma y pensamos que todo se lee igual, queremos leer todo de esta forma. Entonces, de repente, cuando me enfrento a otro tipo de textos, y es, imagínate, ¿no?, al personaje, pues ya no se va a poder, ¿no? Muchas veces no necesariamente hay un quién.
y cómo se desarrolla este quién y cómo acaba este quién, simplemente se presenta de otra manera. Entonces, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque como me habitúo a leer de esta manera, de repente me presenta, no sé, la fenomenología del espíritu y quiero imaginarme qué es esto de fenomenología y qué es el espíritu, me imagino muchas cosas y conforme leo no le entiendo qué es el espíritu, ya no sé qué estoy haciendo. Entonces, por eso se me complica mucho a veces leer y porque no distingo que aprendí a leer narrativa, pero ya no estoy leyendo narrativa o en este momento no es narrativa. No es una secuencia, no hay un principio, no hay un final, ¿no? Estoy buscando a ver a qué hora acaba, no, no lo hay, ¿sí? Entonces, es ahí donde a veces se me complica, ya que hay otras formas narrativas. Como decimos que se trata del ver, la forma narrativa por ver, así es, así se presenta, ¿sí? Son textos grandes, perdón, párrafos grandes, ¿no? En los cuales tienen un desarrollo, ¿no? Una secuencia. Inician, ¿no? Y terminan. Cada párrafo tiene un principio, tiene un final, ¿sí? Por lo regular, como son desarrollos procesuales, pues no lo puedes reducir mucho. Entonces son párrafos por lo regular muy amplios, ¿sí? Porque tienen un desarrollo secuencial. Inician, terminan. Entonces, por lo regular, van a tener esta forma. Ahora, los textos, los libros, dentro de ellos presentan o pueden presentar distintas formas, ¿no? Es decir, en un momento puede que se presente una narrativa, en otro momento otra forma. Entonces, hay que identificar, ¿no? Esta forma que me presentan aquí es narrativa. Entonces, aquí sí saco la secuencia, aquí sí hay un quién, ¿sí? Pero en otro lado no lo hay. No es esa la intención, no es la forma que me están presentando. Continuando con las formas, la otra forma más habitual es la descriptiva. La descriptiva es hacer una descripción, ¿no? Describimos, cuando escribimos algo, por lo general lo hacemos de manera muy directa, muy objetiva, ¿no? Por eso se dice que se dan, ¿no? Los rasgos característicos, ¿no? Se entiende, ¿no? Bajo una numeración gramatical, es decir, primero, ¿no? Segundo, tercero, yo digo uno, dos, tres, cuatro, esto es una secuencia, es una numeración. Entonces, lo que estoy haciendo aquí en esta numeración lo puedo hacer con puntos seguidos, puntos y comas, ¿no? Y decir es alto, chaparro, o hacer la descripción, decir es alto, delgado, de ojos pequeños, rubio, y así voy enumerando sus características, ¿sí? En general, este texto es esquemático, es decir, presenta de manera muy sintética, muy clara, ¿no? Lo que presenta, ¿no? Y va a ser este uso de puntos y comas, ¿no? No necesariamente van a aparecer uno, dos, tres, cuatro o guiones o no, como si fuera una lista. Pensemos que así es un texto descriptivo, como una lista de súper, ¿no? Pero en vez de ponerle guiones, a veces se le puede colocar puntos seguidos, puntos y comas para generar este esquema, ¿no? Y más o menos la presentación visual es esta, ¿no? Aquí tenemos varias descripciones, ¿no? Que aparecen en Homero, en el cual si nos damos cuenta, aquí el párrafo es mucho más pequeño. Tenemos párrafos incluso de 2 líneas, incluso de una línea. Un párrafo no necesariamente tiene que ser muy extenso. Simplemente un párrafo lo debemos de entender como la exposición de un tema, de una idea. Entonces, esto puede darse en una sola frase. Entonces, en este tipo de textos, la forma descriptiva, ¿no? Puede aparecer de manera muy corta. Y se pueden dar cuenta, ¿no? Cómo aparecen las comas, los puntos y comas, ¿no? Los puntos seguidos y también los conectivos conjuntivos como la I, ¿no? O pueden ser disyuntivos como la O. Entonces, este tipo de texto, ¿no? Va dando como estas características, ¿no? De manera muy específica. Yo debo de entender que me están dando las características y puedo irlos identificando. En un trabajo de lectura, ¿no? Lo que decía yo hace rato, en un subrayado directo, pues en vez de subrayar todas las partes, subrayo qué es lo que se describe, ¿no? Y ya sé que ahí se está describiendo esa cosa. No esto marcarlo, porque simplemente al verlo debo identificar que es una descripción y así saber que ahí van a venir las características, ¿sí? Esto también puede aparecer como en un texto, unas pistas que aparecen cuando dicen primero, segundo, por último, ¿no? Ya dices, ah, aquí hay 3 rasgos que me están describiendo. Entonces, esas son las formas que estamos entendiendo, ¿no? La siguiente, que ya es la que es más de tipo académico,
Si ya no es tanto en el nivel de la literatura o el nivel más libre que acostumbramos, sino ya es lo que nos enfrentamos en la escuela. Y es aquí donde yo decía hace rato, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Aunque yo sea un buen lector, ¿no? Venga leyendo, pues he leído mucho desde niño, pero por lo regular pues, leo literatura. No es lo mismo que leer los textos de la escuela. A veces me cuestan más trabajo los textos de la escuela, pero es porque no identifico que son dos cosas distintas, vienen de dos formas diferentes. Por lo regular, en las escuelas, ¿no? Lo que nos presentan, lo que nos dan, son textos expositivos. Una exposición, ¿no? Es como mostrar, ¿no? Exponer es mostrar algo. Entonces, lo entendemos como presentarlo, ¿no? Es decir, voy a hablar en general, no específicamente, sino en general, de algo. Eso es exponerlo, presentarlo. Hablo de manera general sobre este tema, ¿sí? Y lo voy dando de manera muy general, es muy informativo, es decir, no hace cuestionamientos, ¿no? O si los hace, los deja muy libres, simplemente lo presenta, ¿sí? Aquí entendemos que aparece la llamada forma simple de la redacción. La forma simple de la redacción es como aprendemos a redactar, ¿no? Lo que queremos decir y después lo ampliamos, ¿no? Así funciona, ¿no? Es decir, quiero decir algo y después amplio esa información, pero lo importante está al inicio. Y podemos compararlo, por ejemplo, cuando expone, ¿no? Al exponer, lo que hacen es un tema, ¿no? Lo dividen en un equipo, cada integrante del equipo escoge un subtema, ¿no? Lo investiga, lo estudia y llega al día de la exposición. El día de la exposición hay uno que llega y lo presenta, vamos a hablar de esto, vamos a tomar esto, esto y esto. Y a partir de ahí va pasando cada uno. A mí me tocó esto, ¿sí? Y muchas veces en ese punto se ponen muy nerviosos, ¿no? Pero de lo que investigaron dicen, de esto estoy seguro. De eso que están seguros, lo dicen al inicio, porque les va a dar como esa amplitud, ¿no? Y ya si el personaje tiene mucha labia, pues se puede expandir mucho, ¿no? Y andar repitiendo eso, ¿no? Si el personaje tiene poca labia y es más tímido, pues lo va a decir y ya, ¿no? Yo ya acabé. Pero siempre lo importante lo decimos al inicio. Pues lo mismo sucede con el texto expositivo. Pensemos que en un texto expositivo que cuenta con esta forma, ¿sí? En la cual nos damos cuenta que los párrafos, ¿sí? Son desarrollados, ¿no? Los vemos como los habituales con los que nos enfrentamos en la escuela muy a menudo, ¿no? En este tipo de párrafos, ¿no? Pensemos que cada párrafo es un integrante de un equipo. Entonces, cada párrafo presenta un rasgo general del tema que les tocó. El tema que les tocó sería como el título y cada integrante está presentando una parte de ese tema. Entonces, debemos de ponerle atención a cada párrafo. Y como les decía, ¿no? La forma habitual es donde yo le voy a poner mayor atención. Es decir, como entiendo que la forma habitual de la redacción aparece principalmente en el texto expositivo, pues póngale siempre mucha atención a las primeras líneas, ¿no? Los primeros enunciados de cada párrafo, ya que ahí viene la información de lo que están hablando y ya después lo desarrollan, dependiendo, y piénsenlo así incluso, ¿no? De la timidez o soltura de los párrafos, ¿no? Es decir, aquí tengo un párrafo muy tímido, ¿no? Hablo muy poco, ¿sí? Acá tengo un párrafo más soltito, ¿no? Hablo un poco más, ¿sí? Pero en ambos casos, cada párrafo maneja solamente una idea, ¿sí? Y yo debo de ir sacando idea por párrafo, ¿no? Este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto. Después con eso puedo decir, este y este se parecen, ¿no? Entonces los puedo empatar en uno. Pero para ello primero debo ir sacando uno, dos, tres, cuatro, cinco. De hecho, en los exámenes de ingreso, uno de los ejercicios que se califica es que cuenten párrafos, ¿no? Cuando te preguntan en un examen de ingreso, ¿cuál es la información del párrafo 4? En realidad no están preguntando, ¿no? La extracción de la información. Simplemente es que sepan contar párrafos, ¿no? Cuando lo cuentas bien, ¿sí? En los exámenes viene la trampa de que vienen muy pegados, no así tan despegados. Entonces debemos de ubicar dónde termina el párrafo. Y cuando lo cuentas bien, te das cuenta de que la respuesta es lo mismo que viene en la primera línea del párrafo, ¿sí? Porque realmente no te están preguntando el nivel de entendimiento, te están preguntando un nivel de comprensión y comprender parte, de hecho, desde que sepas contar párrafos, sepas identificar el texto. Entonces, este es
la forma habitual. Uno puede hacer incluso una lectura muy rápida, ¿sí? Cuando no tienen tiempo, cuando quieren hacer una trampa, pueden hacer una lectura muy rápida y solamente ir leyendo las primeras líneas. Con eso nos generamos una idea general del texto. Y aunque no lo lea a fondo, aunque no participe del todo, ¿no?, en el trabajo de clase, por lo menos me dio una idea de qué estaba hablando el texto. Pero para ello se requiere práctica, ¿no? Y saber qué es, cuándo es esta forma, cómo está organizado, dónde poner la atención, etcétera. Finalmente, el otro texto al que ya nos enfrentamos en la escuela es el texto argumentativo. En nuestras clases, ¿sí?, en el área de filosofía, principalmente nos enfrentamos a este tipo de textos, a los textos argumentativos, no tanto expositivos, ¿sí?, y mucho menos narrativos. Nos enfrentamos más a los textos argumentativos. Cuando hablamos de un argumento, debemos de entender que estamos hablando de una operación lógica. La lógica no se relaciona, como en el sentido coloquial o llano, con lo obvio, ¿no? Muchas veces algo lógico, lo que menos tienes es obviedad. Lógica es como una estructura de nuestro pensamiento, es decir, está ordenado, está organizado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que es una operación lógica, el argumento cuenta con una estructura ordenada, coherente, que tiene lo necesario, es decir, tiene o como ciertas reglas, cierta forma. Entonces, la forma general del argumento es un conjunto de premisas que derivan en una conclusión. Las premisas son como los sustentos, ¿no? Es decir, como los porqués, ¿no? Por esto y por esto, yo defino esto. ¿Sí? Esto que hice es como una especie de argumento, ¿no? Por esto y por esto, defino esto. La conclusión es lo que quiero decir. Pero para sustentar lo que quiero decir, necesito decir otras cosas antes. Esas son las llamadas premisas o sustentos. Y lo que quiero decir, ¿sí?, está al último. Entonces, así como en el expositivo, lo importante viene al principio de cada párrafo, en el texto argumentativo, al contar con la forma argumental de la redacción, yo inicio con las premisas y lo importante es al donde llego. Entonces, aquí lo más importante, por lo regular, viene al final de cada párrafo. Entonces, al final de cada párrafo, como es la conclusión, es lo más importante. Pero, ¿por qué lo dice? Y ya yo me regreso por esto, por esto y por esto. En clase trabajaremos mucho estos textos. Debemos empezar a identificar que al momento de que ustedes vayan leyendo, saber que están enfrentándose a un texto argumentativo y que les van a dar algo, ¿no? No hay un personaje, no hay un quién, sino les quieren decir algo. No necesariamente los quieren convencer, ¿no? Porque a veces se piensa que la argumentación es convencerte, ¿no? Pero pues convencerte es como decirte, ándale, por favor. Eso también es convencimiento y un texto no viene así. Más bien que convencerte es como te quieren decir algo, pero te lo quieren decir con sustento. Entonces debemos identificar qué es lo que nos quieren decir. Aquí es muy importante el nivel de la comprensión. ¿Qué me quieren decir? ¿Y por qué me lo quieren decir? Entonces debo de saber que me voy a enfrentar a algo que me quiere decir algo y me va a dar sustentos para decirme esa cosa. Entonces lo primordial es saber qué es lo que me quiere decir. Entonces, al irlo leyendo, ¿sí?, identificar este tipo de texto y decir, ah, me quieren decir algo. Ok, ¿qué me quieren decir? ¿Y de qué manera me lo van a decir? Entonces, al irlo leyendo, cada párrafo, decir, a ver, en este párrafo, como es una forma argumental, también va a venir lo más importante al final del párrafo. Entonces, ponerle especial atención a cada final de párrafo. Aquí concluye que esto. En el otro párrafo concluye que esto. En este párrafo concluye que esto. Entonces, a partir de esas conclusiones va a concluir en algo más grande. Entonces, así es como voy trabajando este texto. No es como imaginarme un personaje y darle su secuencia, a ver a dónde llega, ¿no? En qué termina. No es como que me están presentando un tema, ¿no?, de manera general y es como una exposición de algo, ¿no? Sino más bien, ¿qué me quiere decir y de qué manera me lo está diciendo? Entonces, aquí yo pongo atención a lo que me quieren decir, ¿sí? Y me voy fijando, poniéndole especial atención a las últimas partes de los párrafos, ¿sí? Y su presentación es esta, ¿no? Aquí los párrafos son más extensos, no al nivel del narrativo, donde son sumamente extensos, sino sí cuentan con un desarrollo un poquito más amplio, ¿no? Principalmente en comparación con el texto expositivo, ¿no? Que sus párrafos son un poquito más pequeños, ¿sí? Aquí son un poco más grandes, ¿no? Y en los cuales son premisas que derivan en una conclusión. Entonces, identificar que los párrafos son un poco anchitos es un indicador
que me puede decir, ah, este texto es argumentativo, ¿sí? Esto que estoy diciendo, ¿no? No es condición necesaria. ¿A qué me refiero? O sea, no porque los párrafos vengan así, significa que es argumental o es narrativo, es positivo o es descriptivo. No. Como dije hace rato, un texto puede contar con las distintas formas, es decir, en un texto puedo ver todas las formas, ¿sí? Yo debo de identificar en cada momento, en cada punto, ¿sí? En qué momento está esta forma, en qué otro momento se encuentra esta forma, ¿sí? Ahora, que no sean condiciones necesarias significa que no necesariamente esa forma es narrativa, es decir, son como indicadores, ¿no? Que me pueden decir, ah, mira, parece ser argumentativo, parece ser expositivo, pero se vuelve necesario también irlos leyendo. Al irlos leyendo ya diré, ah, sí, sí era expositivo, ah, sí, sí era argumentativo. Es decir, es como si alguien llega a oral y me empieza como que triste, pero cuando empieza a platicarme, ¿no? Me doy cuenta que es algo muy gracioso, ¿no? Y él mismo se da cuenta que es gracioso y empieza a reír, ¿sí? La forma como que nos engañó un poco, ¿no? Pero finalmente fue como el antecedente que nos lleva a que sea gracioso. ¿Por qué? Porque tú pensabas que era triste y que al final fue gracioso. Lo mismo pasa con el texto. Parece ser que es expositivo, pero, ah, mira, mira nada más. Al final este era un argumento, ¿no? Y me acabó diciendo algo que yo no creía, ¿sí? Pero si no me doy cuenta, lo voy a dar como dado. Ah, sí, me lo está exponiendo y es real, ¿no? Caigo en esta trampa que caemos muy a menudo con textos, principalmente en las redes sociales, ¿no? Que parece que nos presentan como notas, ¿no? Expositivas, ¿no? El expositivo principalmente aparece en el periódico, ¿sí? Y no me doy cuenta que realmente es un argumento, ¿no? Y me está diciendo, me trata de convencer de algo, ¿no? Entonces, y lo digo, ah, es que ahí lo dice, ¿no? Lo expusieron y lo dicen en tal periódico y lo dijeron tales científicos, no, no, aguanta, ¿no? No es que no están dando hechos, simplemente te están dando un argumento, incluso pueden ser opiniones, ¿no? Entonces, es muy importante no identificar esto, ¿no? Decir, a ver, si bien presentan una forma, al final yo también debo de hacer la chamba de, pues, extraer correctamente la información. Entonces, viendo que tenemos el argumentativo, el expositivo, el descriptivo y el narrativo, estas son nuestras principales formas discursivas. Entonces, esto es lo principal que debemos de ver antes de empezar un proceso de lectura. Ya cuando lo vayamos comprendiendo, sabemos si lo que vimos, pues está siendo validado o no, pero parto de algo, ¿no? Si no parto de esto, pues no voy a llegar a comprenderlo. Entonces, en nuestras clases nosotros trabajaremos este nivel, ¿no? En un primer nivel, y este es el que más me interesa. Cuando yo solicito las lecturas, cuando trabajamos la lectura, cuando yo les digo que lean, ¿no? Que quiero la lectura, no me refiero a que la tengan impresa o la tengan descargada, ¿no? Cuando yo digo que tengan la lectura, me refiero a que tengan estos tres niveles. ¿Y estos tres niveles de qué manera los manejaremos? ¿Sí? El primer nivel, obviamente, se los expongo aquí porque es imposible o casi imposible supervisar que lo estén llevando a cabo. ¿Sí? Yo, a través de las sesiones, les voy a decir, identifiquen, ¿no? Vean, identifiquen el tipo de texto, el tipo de mensaje, muy importante. Esta primera apertura también la podemos identificar a través de conocer al autor, ¿no? Entonces, cada lectura debe tener el conocimiento de quién es el que está escribiendo, es decir, con lo que iniciamos es quién redacta, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde trabajó? ¿No? Por lo menos un panorama muy general, ¿no? De quién es el autor en su época para saber qué vigencia o qué no vigencia tiene el texto, para abrirnos un espectro, ¿no? Hacia el tipo de mensaje que nos va a enviar. Pero la chamba resulta en que vean el texto, ¿no? Lo vean. Pero este primer nivel es saber quién es el autor del texto, por lo menos, ¿no? Para abrirnos el panorama, decir, a ver, ¿contra quién nos enfrentamos? ¿Un filósofo, un historiador, un antropólogo, un periodista, un maestro, lo que sea? ¿Sí? Entonces, es muy importante este nivel. El segundo nivel, que es el nivel de la comprensión, lo trabajaremos a través del subrayado. Una lectura que ha sido leída es porque en primer lugar ha sido comprendida. Y para demostrar que ha sido comprendida es cuando han podido saber qué dice. Y para saber qué dice es porque ustedes fueron sacando la información párrafo por párrafo, es decir, han subrayado, ¿no? Ahí colocaron, ¿no?
esto le hicieron una nota, ¿no? El trabajo que hacemos en los textos es el que demuestra que lo estamos comprendiendo, ¿no? Es como lo que les decía hace rato, en el canal oral le voy haciendo pausas, ¿no? Entonces, cuando yo voy marcando así el texto, ¿no? Es cuando le estoy dando pausas. El texto no es sagrado, lo podemos tocar y profanar como queramos, ¿no? Quitemos ese tabú del texto sagrado, ¿sí? El texto se puede rayar, se puede subrayar, ¿no? Si un cristiano lo hace con la Biblia, ¿qué nos hace pensar que yo no puedo agarrar la crítica a la razón pura es rayonearla toda? No pasa nada, los textos no tienen ese carácter de sagrado. Están hechos para ser leídos y significa que son comprendidos. Y si yo necesito para comprenderlos subrayarlos, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que irlo subrayando, marcando, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás sacando la información del texto. Si ustedes quieren ir a partir de eso, extrayendo otra información que les hizo interesante, que les gustó, pues márquenlo siempre diferente, de otro color. Necesitamos tener como diferentes tonos, diferentes marcas. Desarrollen cada uno de ustedes sus propias marcas. Y no sé, la marca principal de la extracción de la información va a ser el subrayado con una palomita. Entonces, cada párrafo yo voy haciendo la conexión de lo que subrayé en el anterior con lo que estoy subrayando ahora, ¿no? Y voy generando la conexión de la extracción del texto, ¿no? Y cada uno lleva una paloma. Si hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Pero externo, lo subrayo, ¿no? Tal vez si le pongo dos palomas, ¿no? O le pongo una flor, o no lo subraya, lo pone entre paréntesis, o cada uno desarrolla sus propias técnicas, ¿no? Si hay algo en lo que es cuestionable, ¿no? Puedo encerrarlo y ponerle una interrogación. En fin, podemos apropiarnos el texto. Pero lo que me interesa es nada más que lo comprendan, el subrayado de lo que dice el texto, ¿no? De, aquí dice esto, aquí dice el otro, aquí dice el otro. ¿Sí? Para poder tener la información del texto, es decir, ir sacando idea por idea. Lo vamos a ir trabajando a través de nuestras sesiones, ¿no? Y es la forma en la que trabajamos nuestras sesiones. Finalmente, el nivel del entendimiento lo vamos a desarrollar a través de un separador, ¿sí? Si bien no siempre son libros, sino son copias, ¿no? O son digitales, le llamamos separador porque en una hojita yo la puedo doblar, ¿no? Se acomoda, pensando que puede ir en un libro, ¿no? Como separador de hojas para saber dónde voy quedando, ¿no? Es una pequeña hoja. En esta pequeña hoja yo debo de ir haciendo anotaciones, ¿no? En el primer párrafo creo que dice esto o me llamó la atención esto. Es aquí donde yo voy a decir, creo que aquí el autor se equivoca o a mí se me hizo interesante este punto, ¿no? Nada más así como pequeñas notas de mi interés sobre el texto, principalmente pensando en el proyecto que estoy realizando en la clase. Es decir, aquí habló de este tema que me pega, ¿no? Al interés de mi proyecto. O aquí habla de este tema que me resuena o me hace interés en mi área artística, ¿no? O aquí hablo de este tema que me hace eco, ¿no? O me llamó mi atención porque lo estoy relacionado con algo que me pasó. Ese tipo de anotaciones, ¿no? Van acompañadas del texto y van acompañadas en ese pequeño separador que debe estar acompañado de las lecturas mismas. Lo recomendable es que lo hagan en una hojita, ¿no? Para que lo puedan ir haciendo inmediatamente, ¿no? Sí, con lápiz, con pluma, ¿no? Rápido, ¿no? Sí, y que en cada inicio de separador se colocan los datos del texto, ¿no? Es decir, el autor, qué texto estás trabajando, por si llego a perder o revolver mis separadores, tener un orden, aquí está este. Mira este texto, me acuerdo que me ayudó en mi materia tal, ahora me puede volver a servir. Y así yo voy generando como un registro en el cual genero un apoyo para el desarrollo de mis lecturas y de mi propio desarrollo académico. Entonces, sé que surgen muchas dudas, sé que es un tema que da para más. De hecho, esto es un curso que estoy sintetizando en un pequeño video, ¿no? Que ni tan pequeño, ¿no? Pero finalmente es como una apertura. Lo, lo que practicaremos a nivel práctico lo iremos desarrollando a través de las sesiones, pero por lo menos necesitamos generar un panorama, un espectro de lo que estamos haciendo. Conforme vayamos avanzando, iremos desarrollando más esta actividad y finalmente, cuando tengamos ya una mejor práctica, ¿sí? Sabiendo
qué es leer, ¿no? Al momento de leer, ya sabemos qué estamos haciendo, que estamos haciendo esta actividad completa, desarrollemos más práctica y tal vez al final ya le agarremos un gusto a la lectura, aunque no sea la lectura literaria vulgar que encontramos y nos enfrentamos a diario, sino que a veces también diga, pues este libro en científico me está gustando, ¿no? Esto que me dejaron en la escuela me está gustando, el autor me gustó y voy a buscar más textos del autor. Y es así cuando ya desarrolle mi valor o los valores para poder leer, ¿no? Y es ahí donde ya hablaremos que somos competentes, ¿no? Más allá de lo que las instituciones educativas pues tratan de implementar y que nada más es como algo muy ambicioso porque nunca se logra, que nosotros digamos, bueno, ya por lo menos me gusta leer porque practico la lectura, ¿no? No necesariamente diario, ¿no? Practicar como cualquier cosa, pues la puedo practicar una vez a la semana, ¿no? Quitándome estas presiones, ¿no? Y lo hago pues porque sé leer, ¿no? Y sé que para leer necesito tener tiempo, necesito tener un buen libro, ¿no? No esperar que llegue el libro, sino generar el valor de buscar libros. Entonces espero que sirva de algo este video, que podamos desarrollarlo a través de nuestras sesiones y a través de lo que nos veamos y que les sirva de algo. No solamente para mi materia. Esto lo pueden utilizar para cualquier asignatura, para cualquier desarrollo académico, para cualquier actividad que lleven en la vida. Entonces, me despido de ustedes, espero que sea funcional esto y nos vemos próximamente en las sesiones. Hasta luego.